En España se esconde un lugar mágico donde la naturaleza y el lujo cautivan a quien lo visita. Bienvenidos a la Granja de San Ildefonso. ¿Qué secretos esconde este palacio? ¿Por qué sus fuentes son famosas en todo el mundo? ¿Fue realmente la Versalles española? Todo lo que necesitas saber sobre este rincón secreto. Los jardines te dejarán con la boca abierta. ¿Qué pasó en este palacio antiguo? Vamos a descubrirlo. Hoy me encuentro en el Palacio de la Granja. El Palacio de la Granja o de la Granja de San Ildefonso fue construido por Felipe V, quien fuera el primer monarca de la dinastía Borbón. Vamos a recorrer un poco todos los entresijos del Palacio de la Granja y vamos a conocer esta maravilla oculta que tenemos en Castilla y León, que está muy cerquita de Madrid. Es un viajecito de 1 hora y media y se disfruta un montón, porque es un palacio muy bonito que sigue el estilo del Palacio de Versalles. En Segovia, a 80 kilómetros de Madrid, podemos encontrar La Granja. ¿Cómo llegar hasta La Granja? Por autobús que puedes tomar en la Plaza Castilla en Madrid. Alquiler de coches por día en Madrid a muy buen precio. Tienes un peaje entre medias, al menos en la ruta en la que yo he tomado. Desde Madrid hasta La Granja de San Ildefonso. Yo personalmente he tomado la salida por la A6. Esa puede ser una opción. Si vas en coche, intenta llegar muy pronto. El parking es gratis en la entrada del pueblo, pero en verano hay muy poco sitio disponible. Desde Segovia también podrás tomar un autobús o un taxi hasta La Granja. Nuestra misión será llegar hasta los Jardines Reales. El recorrido va a ser dirigido hacia esta hermosa parte de Madrid, en donde está el Palacio Real de la Granja, o el Palacio de San Ildefonso, o la Granja de San Ildefonso. ¿Hay un sitio para comer? Pues claro. En la plaza hay terrazas con vistas al palacio. Hay un montón de sitios que se encuentran supremamente cerca de aquí de los jardines y del palacio, donde se puede comer lo típico de la zona. Recomiendo el cochinillo o el judión de la Granja. El pueblo de La Granja es pequeño pero lleno de vida. Aquí podrás encontrar un casco histórico con casas de piedra con siglos de historia y palacetes que en su día pertenecieron a nobles de la corte. Tiendas tradicionales donde probar el famoso ponche segoviano. La Real Fábrica de Cristal, donde se fabricaron todos los cristales del palacio. ¿Por qué la Granja de San Ildefonso es un espacio único? En España, solo este palacio fusionó el barroco francés con el alma castellana, inspirado en Versalles, pero La Granja tiene una identidad propia. Lo que hace único este palacio son estos cristales que se fabricaron aquí mismo con arena de la sierra. Son más transparentes que los de Venecia y más caros que el oro en el siglo XVIII. Felipe V era nieto de Luis XVI de Francia. Ese es el motivo por el cual dicen que mandó a construir este palacio inspirado en la corte francesa. Por otro lado, mientras Versalles era de hombres, este palacio fue gobernado por una mujer que escribió leyes entre macetas de naranjos. Y lo más destacable son las 26 fuentes que son auténticas máquinas del tiempo. Lograremos verles cuando lleguemos a los jardines, no sin antes pasarnos por el salón del palacio que dieron cobijo a los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio. En Versalles todo era para impresionar, aquí en La Granja era para vivir. El rey le gustaba oír llover y desde sus balcones ver las montañas donde aún corren ciervos libres. La Granja no es un palacio museo, es un palacio confesión, la confesión de un rey que prefería la sombra de un roble al brillo del salón del trono. ¿Qué opinas? ¿Será este el palacio más auténtico de España? Déjamelo saber en comentarios. Pasemos ahora por el patio interior del palacio. Los detalles de este palacio sorprendieron a los ingenieros del siglo XVIII. Felipe V mandó a construir este patio como núcleo ceremonial del palacio. Aquí se desarrollaban importantes anuncios reales. En un balcón se anunció el compromiso de Alfonso XIII. No se permite el ingreso de drones, tampoco ningún tipo de material de acampada y tampoco bicicletas. Tenerlo muy en cuenta porque si venís con alguno de esos artículos no te van a dejar ingresar a el jardín del palacio.
y tampoco al palacio incluso. Entonces, pues tenerlo muy en cuenta. Si es verdad que hay unas taquillas que para el tema de drones lo puedes guardar allí y ya luego al salir pues lo rescatas. Es lo que he hecho yo porque justamente la máquina de escáner ha detectado que tenía el dron. Construido en piedra de colmenar, la misma que en el Escorial, y un tejo que tiene más de 300 años decora majestuosamente la entrada. Las escaleras parecen normales, pues hay una razón por la que los invitados tropezaban al salir. Los peldaños tienen una altura diferente, detalle malintencionado. Las gárgolas son un guiño a Isabel de Farnesio. El reloj de sol marcaba la hora de comer para la corte y para nosotros la hora de entrar al palacio. Sigue conmigo y te enseñaré quiénes habitaban esta humilde morada. Este palacio vio llorar a un rey y reír a una reina que gobernaba desde la sombra. Preparados para conocer los verdaderos amos de la granja, los reyes comían aquí, en un comedor real solitario, pero ponían cubiertos para 12 personas. ¿Por qué? Creían que los espíritus de sus ancestros los acompañaban. Felipe V, el primer rey Borbón de España, criado en Versalles, quiso recrear su infancia, pero con un giro mediterráneo. Felipe sufría melancolía real. Pasaba meses en cama, negándose a bañar o a cambiar de ropa. Sus sirvientes escondían los espejos porque no soportaba su reflejo. El rey Borbón sufría paranoia y quería ver quién se acercaba por detrás de él todo el tiempo. Dormía en 2 camas juntas, una para él, otra para sus 15 perros. Los médicos creían que su calor curaba su melancolía. Se sentía más francés y es por esta razón que nunca se sintió tan vinculado a la tradición de los Austrias. Por otra parte, su reina era lo opuesto a él. Isabel de Farnesio, hija del duque de Parma, nació en Italia. Se casó por poderes con su marido, a quien cautivó desde el primer momento. Se convirtió en un apoyo fundamental para Felipe V, ya que sufría de depresión. A la larga, logró convertirse en la gobernante de facto. El balcón tras el trono no es decorativo. Desde allí, Isabel espiaba al rey para controlar sus encuentros políticos. Isabel firmó el Tratado de Viena mientras Felipe jugaba con sus pájaros exóticos. Le llamaban la parca por su influencia sobre el rey. En un rincón del palacio había una jaula con loros parlantes. Se dice que Isabel los entrenaba para insultar a sus enemigos. Estas paredes no son pinturas, son lacas originales de China, traídas en barco durante 2 años. Isabel las usaba para intimidar, sabía que valían más que un ducado entero. Apreciaba mucho el arte y en el palacio hay una habitación entera dedicada a su obra. Era muy buena pintora. Entre sus hazañas se destacan la de haber procurado lugar importante para 3 de sus hijos: Carlos III, rey de España, Nápoles y Sicilia; Felipe I, duque de Parma, Piacenza y Guastalla; y María Victoria, reina consorte de Portugal, sin desmeritar la posición de María Teresa Rafaela, delfina de Francia. La estrategia de Isabel de Farnesio hizo que los Borbones españoles ganaran gran notoriedad y poder en la aristocracia europea de aquel entonces. A Felipe le llegó su fin aquí en 1746, pero los rumores dicen que Isabel lo aceleró usando polvo de cantáridas. Isabel guardó su corazón en una urna y lo llevaba a todos los viajes. Hoy está perdido como su legado, aunque algunos afirman que es uno de los jarrones de Versalles y está allí a su propia petición en vida. Isabel, por su parte, partió de este mundo en 1766 en el Palacio Real de Aranjuez, habiendo enterrado a su hijastro Fernando VI y dejando coronado rey a Carlos III, su propio hijo. Esta pareja real fue separada póstumamente porque Isabel, por orden de su hijo, la sepultaron en Aranjuez. Un año más tarde, sus restos fueron trasladados hasta la granja, a reposar junto a Felipe V. El último viaje juntos fue del mausoleo de la granja de San Ildefonso hasta el Escorial, por orden de Alfonso XIII. Allí descansan desde el año 1912. Como todo lo que inicia tiene su final, cerca de los bellos jardines se esconde un bonito mausoleo donde descansaron los reyes. Esta es la Colegiata de la Santísima Trinidad, la cripta real de la granja. Aquí yacían Felipe V e Isabel de Farnesio, pero hay más de lo que parece.
Dicen que los sucesores de Felipe V sufrieron tragedias por enterrarlo aquí y no en el Escorial. Todos los cuerpos están en cajas de plomo para conservarlos. En el siglo XIX la saquearon y robaron joyas, hasta dientes de oro. Esta cripta no es solo un mausoleo, fue un mensaje de poder. Felipe V quiso demostrar que este era su legado, no el Escorial. Por eso la decoró con mármoles de colores y hasta un órgano barroco que aún suena en misas especiales. La entrada es gratis, pero solo abre de 10 a 18 horas. No vayas tarde. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Seguimos. Los salones del palacio tienen puertas falsas que llevan directamente a los jardines. Los reyes las usaban para escaparse de los embajadores. Descubramos qué podemos encontrar en los jardines del Palacio de San Ildefonso. Hay algo que Luis XIV nunca logró copiar de la granja. Entrando al jardín del Palacio de la Granja, revelamos las diferencias claves que convierten este palacio en único. Fue antiguamente un monasterio y este monasterio Felipe V lo convirtió en palacio y en su residencia de verano, porque aquí al encontrarse en una altitud un poco más favorable venía mejor el clima cuando era época de verano. Decidió poder quedarse en este palacio esta parte del año. Inspirado en los jardines de Versalles, la granja tiene los mismos ejes geométricos que Versalles, pero los de la granja usan la Sierra de Guadarrama como telón natural. Fueron diseñados por el arquitecto francés René Carlier y el escultor Jean Thierry. Hay 26 fuentes decoradas con esculturas mitológicas. Las que no te puedes perder son la Fama, los baños de Diana y las 8 calles. Son 126 hectáreas de jardines que están aquí en este palacio. Ten en cuenta que las fuentes estarán activas en las épocas de primavera, verano. Y lo cierto es que incluso ahora en la actualidad las fuentes funcionan con un mecanismo súper antiguo, no han sido modernizadas para nada. Entonces por medio de la gravedad es que hacen su trabajo. Un gran lago creado por Felipe V suministraba el agua necesaria para que las fuentes funcionaran. La gravedad hace el resto del trabajo, sin bombas eléctricas, usando un sistema hidráulico original del siglo XVIII. Este lago, en época de Felipe V, se usaba para recrear batallas navales. Las fuentes solo se ponen en marcha en fechas concretas. Consulta el calendario oficial. Los dioses griegos se lucen en este jardín. Más de 300 estatuas, entre ellas encontrarás las de Apolo, Neptuno o Venus. Por estos jardines se paseaban los reyes de España en época de verano. Aquí hacía mucho mejor clima que en el Palacio de Aranjuez, donde solían alojarse en invierno. Un dato a tener en cuenta muy importante es el hecho de que el recorrido tanto del palacio por dentro como en los jardines exteriores, las fuentes, etcétera, lo puedes hacer en promedio en torno a unas 2 horas y media, 3. Ya si lo quieres ver todo más a detalle, pues el tiempo es ilimitado, ¿no? Incluso varios días si lo quieres hacer. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama hace una muy hermosa imagen de fondo de los jardines. Un atardecer aquí con los jardines y la sierra es inigualable. Hay una visita guiada que hacen por todo el palacio y dura en torno a 1 hora. Por otro lado, que sepas que el palacio actualmente se está utilizando para conciertos, eventos sociales de la nobleza de España, así como también para bodas reales. Es de los lugares más fotografiados de Segovia. Si te llegaran a decir lo similar que es la granja y Versalles, aquí te dejo las diferencias más marcadas. El factor agua. En Versalles gastaban el 50% del presupuesto en agua. Felipe V resolvió el problema con 8 kilómetros de acueductos secretos. El lujo íntimo versus la ostentación. Mientras en Versalles impresionaban a los embajadores, en la granja era un refugio privado donde los reyes lloraban sus penas. En Versalles enterraron a los reyes en la oscuridad y los sepulcros están iluminados con vidrieras, como lo vimos en el mausoleo real de la granja. En esta granja sin animales existe uno de los jardines más bonitos del mundo occidental. Entre innovación en arquitectura, fue escenario de una historia de amor
y molde para el panorama social europeo, el pueblo de la granja, el palacio y los jardines hoy nos recuerdan el gran alcance de la monarquía española y el legado arquitectónico y cultural que hoy podemos disfrutar visitando la granja de San Ildefonso. Este real sitio de verdad ha sido una excelente sorpresa para mí y lo tengo supremamente recomendado a todos aquellos que quieran conocer palacios en España, porque es un palacio que conserva el espíritu de la monarquía española y es muy vistoso, bastante bonito de ver y bastante bien conservado. Patrimonio Nacional es quien lo lleva y de verdad que tiene tanto los jardines como las instalaciones dentro del palacio muy bien conservadas. Así que me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olvides suscribirte y estar atento a cualquier otro nuevo vídeo que tengamos por el canal.